Mi nombre es Mariana Guirado, yo soy de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas y hoy vamos a hablar de emergencia del virus Zika en las Américas, particularmente de Zika y embarazo. Les cuento que el virus Zika es un arbovirus de la familia Flaviviridae que fue identificado en el año 1947 en un bosque en Uganda mientras se hacían investigaciones por otras enfermedades infecciosas en monorhesus, y a partir de entonces se han identificado casos esporádicos fundamentalmente en África y en el sudeste de Asia hasta el año 2007. Se transmite principalmente a través de la picadura de mosquitos. Aedes aegypti y Aedes albopictus son los principales, pero también hay otros mosquitos, entre ellos Aedes africano. Y hay otras vías de transmisión descritas. En realidad de esto lo que sabemos por el momento es que se ha identificado el virus en sangre, en fluidos vaginales, en el semen, en la orina, en la saliva y en la leche materna, y se ha documentado transmisión, materno-fetal, además de la transmisión por el mosquito. Se ha documentado transmisión a través de relaciones sexuales, hay documentada transmisión a través de sangre y derivados. No hay ningún caso reportado de órganos y tejidos, pero al haber de sangre y derivados es esperable que la transmisión exista. Lo mismo en los accidentes de laboratorio. No hay casos identificados de transmisión por lactancia que se hayan reportado hasta el momento. El virus de Zika, podríamos decir que actualmente ha logrado dar la vuelta al mundo. Si uno mira en el mapa, ve cómo se ha ido moviendo desde África hasta llegar a América, a Brasil particularmente. Y hoy la situación de América, como podemos ver en el mapa, es que en América del Sur los únicos países que no tienen casos reportados de Zika autóctono son Chile y Uruguay por el momento. Pero debemos estar bastante atentos porque en realidad en nuestro país, como sabemos, el mosquito Aedes aegypti, que es el vector transmisor de la enfermedad, se ha reportado hace casi 20 años que tenemos la existencia de Aedes aegypti en nuestro país. Y como sabemos, este año, en febrero, se reportaron los primeros casos de transmisión de dengue autóctono en Uruguay, después de muchísimos años sin transmisión, con lo cual es posible, dada también la movilidad de las personas y los viajes que las personas realizan a Brasil, desde Brasil y de otros países de la región, que existe en algún momento transmisión de Zika autóctono en nuestro país, a lo que debemos estar atentos y sobre lo que hay vigilancia epidemiológica. Entonces, vamos a hablar brevemente del virus de Zika y los síntomas que produce, qué enfermedad produce. Lo primero a destacar es que es una enfermedad que es autolimitada, que en el 80% de los casos es asintomática, lo cual hace que muchas personas padezcan la enfermedad y no tengan ningún síntoma, ninguna alteración. Cuando da síntomas, el síntoma es una enfermedad parecida al dengue y al chikungunya, con el que tiene muchas similitudes, pero quizá lo más característico es el rash maculopapular dentro de lo que está escrito en la literatura. También da fiebre como síntoma frecuente, artritis, artralgias, conjuntivitis, dolor de cabeza, mialgias, puede dar edemas, puede dar vómitos. Es un cuadro, como decíamos, que es agudo, que es autolimitado, que habitualmente es leve, el 80% es asintomático, más que eso es difícil de destacar, que tiene un periodo de incubación que va entre 3 y 12 días, y como vemos en la foto de un caso clínico publicado, como decíamos en nuestro país no hemos tenido, es la foto del rash maculopapular característico que puede verse en estos pacientes. En la diapositiva podemos ver la comparación de los síntomas presentes entre dengue, chikungunya y Zika, que como vemos se superponen en muchos aspectos, y como señalábamos, el rash maculopapular es quizá el más característico del Zika virus, si bien puede verse en las otras enfermedades en menor medida. Bueno, ¿cómo hacemos diagnóstico de infección por virus de Zika? Lo primero a tener en cuenta es la situación epidemiológica, de que la persona esté en un área, en un lugar geográfico donde pueda haber transmisión de virus de Zika, donde esté el mosquito y donde haya transmisión de Zika. Lo segundo es la clínica. Como decíamos, un 80% puede ser asintomático. Cuando hay síntomas, ¿qué síntomas nos llevan a pensar en Zika virus? Como decíamos, la fiebre, las artromialgias, el dolor de cabeza, el rash, la conjuntivitis. Luego el laboratorio. Y en el laboratorio, para la confirmación diagnóstica, contamos con PCR, idealmente real-time PCR, que se puede hacer en sangre y en orina, y cuya positividad se ve en los primeros 5 a 7 días
de la enfermedad. En algunos casos podría llegar, sobre todo en orina, hasta 10, pero básicamente primero 5 a 7 días. Para hacer diagnóstico para más tiempo atrás, podemos contar con ELISA a través de la determinación de la IgM, que puede ser positiva hasta 12 semanas luego de la infección. A veces tenemos problemas con la especificidad porque hay muchas reacciones cruzadas, sobre todo con el ELISA, con otros flavivirus, con dengue, con chikungunya. Entonces en esos casos se puede hacer neutralización por reducción de placas, en placas que puede ayudarnos a hacer un diagnóstico más específico de infección por Zika en comparación con otros miembros de la familia flavivirus. En cuanto a la terapéutica no hay un tratamiento específico, el tratamiento es básicamente sintomático y lo que se indica es reposo, abundante líquido bioral, antitermoanalgésicos, evitando el ácido acetilsalicílico, fundamentalmente paracetamol, sería la indicación. Como decíamos, la transmisión es a través de la picadura de mosquitos, con lo cual tenemos que evitar la picadura de mosquitos, todas las medidas de prevención para que los mosquitos no piquen a esa persona y así disminuir la transmisión, y a través de las relaciones sexuales, con lo cual recomendaríamos el uso de métodos de barrera, principalmente preservativos y barreras de látex, para evitar la transmisión a otras personas. Y bueno, si se trata de una mujer en edad reproductiva, hay que pensar en la anticoncepción, y si se trata de un hombre, en el uso de barreras de látex para evitar la transmisión en ese sentido. El Zika virus, en realidad, es un virus que se transmite a través de la picadura de mosquito, pero que da pocos síntomas, es autolimitado, al 80% no le pasa nada directamente, no sería una cosa de preocuparse. Pero claro, en realidad lo primero que se vio fue en el brote que hubo en la provincia francesa, que fue en el año 2013, que hubo un aumento de los casos de síndrome de Guillain-Barré en las personas que coincidió con el brote de Zika, y posteriormente se hizo el estudio y se planteó que estaba vinculado al brote de Zika. Después se describieron otros síntomas neurológicos, mielitis, se visualizó que realmente había un vínculo entre la infección por el virus de Zika y el Guillain-Barré, por lo menos que se podía determinar desde el punto de vista estadístico y epidemiológico. Y se describieron los primeros casos de una evidencia de transmisión perinatal de Zika virus. Sin embargo, no fue hasta este brote en Brasil, que fue en el año pasado. En realidad, Brasil y la OPS-OMS en noviembre, hace exactamente un año, en noviembre del 2015, plantea que tiene un aumento de los casos de microcefalia que presumiblemente estén vinculados, porque estaban vinculados desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista de la fecha, de los tiempos, con la infección por Zika virus. Y los casos de infección por Zika virus, para que se den una idea, pasaron de 180 a más de 2000. Entonces, claramente se planteó que pudiera haber una relación, porque esto se notó que estaba vinculado a el brote que había habido de infección por virus Zika. Entonces decimos, la microcefalia en Brasil aumentó de 5,7 casos cada 100.000 nacidos vivos, porque eso fue el dato del 2010, a 99,7 casos cada 100.000 nacidos vivos en noviembre del 2015. Eso fue primero con lo de la microcefalia. Posteriormente, si uno va a mirar en la literatura, en realidad hay 215 artículos de Zika virus previo y miles posterior a este año. Y en el embarazo previo a diciembre del 2015, solo había un reporte, una publicación cuando uno buscaba en PubMed Zika virus y embarazo. Y realmente ahora hay mucha información que está vinculada a la presentación clínica de Zika virus en el neonato. Podemos decir que en realidad el Zika virus no cambia su presentación clínica en la embarazada. La embarazada, en el 80% de los casos, es asintomática, igual que las personas no embarazadas. Hay reportes recientes que se han notado que hay mayor número de casos en mujeres mayores de 20 años. Es donde hay más casos de Zika virus, e inclusive hay algunos autores que plantean que eso está vinculado a la posibilidad de que la transmisión sexual determine que, junto con la transmisión por el mosquito, sea el grupo que tenga más afección por Zika virus.
Pero lo que sí se vio es que las embarazadas que presentaban Zika virus tenían un aumento de riesgo de abortos, un aumento de riesgo de óbitos, de restricción del crecimiento uterino, de bajo peso al nacer, y bueno, el síndrome de Zika congénito, que como decíamos, no solo incluye la microcefalia, fue el dato, capaz el elemento clínico más destacado, sobre el que se ha hecho más hincapié, el que permitió describir este síndrome, pero es un síndrome que tiene afectación neurológica, ocular, musculoesquelética, geniculinaria y otras, donde lo principal es la afectación neurológica, y que además de la microcefalia, se puede ver hidrocefalia, calcificaciones, se puede ver una ventrículomegalia, se pueden ver defectos corioretinianos, como decíamos, afectaciones musculoesqueléticas, etc. Y cada vez se avanza en una descripción más precisa de este síndrome a medida que el tiempo pasa y que los neonatólogos y los pediatras hacen el seguimiento y el diagnóstico de estos niños. Bueno, la microcefalia, como decíamos, es el elemento clínico más característico, el que más conocemos, y se ha definido que debe medirse tras 24 horas del nacimiento y como aquella que es 2 desvíos estándar por debajo de lo esperado. Hay que precisar la técnica de medida, y los neonatólogos en nuestro país han trabajado con el CLAP y han desarrollado nuevos instrumentos, una nueva cinta de medida, están disponibles las tablas con los desvíos estándar para tener en cuenta a la hora de poder hacer diagnóstico luego de que el niño nace. Al principio, cuando se empezó con la descripción de la microcefalia y si tenía o no relación al virus Zika, hubo mucha discusión, porque no hay la evidencia de mayor peso en un inicio para poder establecer esta relación causal, pero los reportes de casos, datos epidemiológicos, la evidencia de infección placentaria, la existencia de virus Zika en óbitos afectados, los estudios casos control, reportes, han dado suficiente evidencia como para pensar que hoy por hoy no hay mayor discusión respecto al rol que tiene el virus de Zika en la afección de los neonatos y los fetos. El riesgo estimado de transmisión en el primer trimestre es 1 a 13%. En el primer trimestre se ha visto que es el periodo donde hay mayor riesgo. En los inicios del segundo trimestre también, y en el tercer trimestre primero se pensó que el riesgo no existía, posteriormente se empezó a ver que existía algún riesgo, y hoy por hoy se piensa que el riesgo es en todo el embarazo, aunque fundamentalmente es en el primer trimestre e inicios del segundo trimestre donde habría mayor riesgo, o por lo menos el riesgo sería de una afectación más grave. E inclusive hay casos descritos donde el niño nace sin microcefalia y posteriormente, en el seguimiento del niño en los controles, notan que hay una detención del crecimiento del perímetro craneano y desarrolla una microcefalia en la evolución. De esto en realidad son reportes de casos aislados por ahora, y habrá que esperar el seguimiento de los diferentes casos, de los diferentes niños afectados, para poder tener más información al respecto. Pero sí podemos pensar que la afectación es más grave cuanto más precoz es en el embarazo, lo que además es compatible con lo que pasa con otras infecciones de transmisión vertical. Y los estudios en animales han evidenciado que hay un neurotropismo con una afectación de las células progenitoras neurales, que probablemente es lo que está en la base de esta afección. Bueno, ¿qué podemos recomendar? Lo primero a decir es que las recomendaciones, la información es reciente. Hace un año que se plantea la relación causal. Los datos que tenemos por ahora son pocos. No hay vacuna contra el virus de Zika, y las recomendaciones de qué hacer en el embarazo se van actualizando en realidad frecuentemente, y de hecho en lo que va del año ha habido muchos tipos de recomendaciones. Cada país ha ido actualizando las recomendaciones en forma periódica para poner a tono con la evidencia que surge, y probablemente eso también vaya cambiando en la medida que tengamos más datos. Hoy por hoy podemos hacer diferentes recomendaciones. Lo primero es que no es la misma recomendación la que vamos a hacer a nivel preconcepcional que para una mujer embarazada, que para una persona que no pretende embarazarse o que no, y que no está embarazada. A nivel de las recomendaciones preconcepcionales, hoy por hoy en nuestro país no hay transmisión de virus Zika autóctona, y entonces debemos evitar viajes a zonas en las que existe transmisión de virus Zika, y al menos
evitar la concepción 8 semanas luego de la exposición a virus Zika o a haber viajado a zonas donde haya virus Zika. Para los hombres se recomienda evitar la concepción durante al menos 3 a 6 meses luego de haber viajado a un lugar donde haya transmisión de virus Zika y usar preservativo y métodos de barrera en ese periodo. Respecto a la transmisión vectorial, si la persona viaja a una zona donde hay transmisión o en el caso de que haya transmisión en otro país, hay que tomar las medidas necesarias para reducir el número de mosquitos peridomiciliarios, descacharrizar, fundamentalmente evitar lugares donde se pueda acumular agua y de esa manera reproducir el mosquito. Eso baja el número de mosquitos en el peridomicilio y es importante. Evitar que el embarazo se dé sin programar, valorar la anticoncepción en el caso de que la mujer no quiera embarazarse en ese momento, utilizar repelentes en las zonas de área expuesta y utilizar ropa para cubrir la mayor parte de piel posible, utilizar mosquiteros en las aberturas del hogar. Para las embarazadas, las recomendaciones cuando no existe transmisión vectorial, en las zonas donde no existe transmisión vectorial como Uruguay en este momento, bueno, son evitar los viajes a zonas donde existe transmisión vectorial dentro de lo posible realmente, uso de preservativos si la pareja viajó recientemente y durante los 6 meses siguientes a una zona donde hay transmisión de virus Zika, concurrir a los controles obstétricos pautados, y si la paciente viajó previamente a un área donde hubiera transmisión vectorial, se recomienda el testeo al regreso. En el caso de que la paciente se encuentre en un área de transmisión vectorial, lo que se recomienda son las medidas para disminuir los mosquitos peridomiciliarios, utilizar preservativo durante todo el embarazo, utilizar repelente en las áreas de zona de piel expuesta, utilizar ropa para cubrir la mayor cantidad de piel posible, bueno, uso de preservativo y barras de látex, como mencionábamos. En nuestro país está disponible la opción para la persona de la interrupción voluntaria del embarazo, que en casos donde la persona haya tenido exposición y haya tenido infección, se puede valorar con la paciente esta opción. Testeo para virus Zika al inicio de los controles y en el segundo trimestre. Si presenta síntomas compatibles de virus Zika, realizar una PCR real time. Puede concurrir a los controles obstétricos pautados y aumento del número de ecografías, fundamentalmente a nivel del segundo trimestre, buscando alteraciones compatibles con el virus Zika que permitan hacer un diagnóstico precoz. Respecto a la lactancia, como decíamos, si bien el virus se encontró en la leche materna, no hay descrito ningún caso de transmisión a través de la lactancia del virus del Zika y tanto la OMS como el CDC no recomiendan suspender la lactancia en el momento actual. Bueno, nos queda por delante un camino importante para tratar de reducir el número de mosquitos, tratar de evitar en lo posible que llegue el virus Zika a nuestro país y en el caso de que siga existiendo transmisión de dengue este año y de virus Zika, tratar de minimizarlo en lo posible, para lo cual es de todos responsabilidad tratar de disminuir el número de mosquitos y evitar que esto se reproduzca. Bueno, esperemos que este no sea un problema con el que tengamos que lidiar. No hicimos referencia a una recomendación que se discutió en algunos países, que fue valorar posponer la concepción en el caso de que haya un brote de grandes características. Creemos que en el momento no sería una recomendación en nuestro país y bueno, esperemos que no sea un problema con el que tengamos que enfrentarnos este año, pero de ser así, tratemos de llegar lo más preparados posible y sabemos que los laboratorios en nuestro país se están preparando para este ítem, los bancos de sangre están trabajando en función de esta posibilidad y bueno, nosotros haremos lo nuestro desde el punto de vista de la clínica para tratar de poder enfrentar esta situación de la mejor manera.